Buenos días. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y en especial a su director, señor Jorge Robles Mella, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de seminarios Proceso Eleccionario 2021, Programas Presidenciales en Defensa, que hemos organizado con el objetivo de desarrollar una instancia de reflexión en la cual los candidatos a presidente de la República puedan exponer sus respectivas propuestas programáticas en el ámbito de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Les comento, como ustedes ya saben, que durante la exposición sus micrófonos y cámara de video se mantendrán apagados. No obstante, tendrán la posibilidad de realizar preguntas en el icono Preguntas y Respuestas, de manera que éstas puedan ser contestadas al término de la presentación. Dejo con ustedes al jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEP, profesor Miguel Navarro Mesa, quien moderará la segunda sesión de este ciclo de seminarios, donde nos acompaña la candidata presidencial, señora Yasna Proboste Campillay. Muy buenos días. En alguna oportunidad anterior ya ponderábamos la importancia de la función de defensa en la marcha del país, en las relaciones internacionales, y por ello la necesidad, la conveniencia, la oportunidad de que los candidatos a la presidencia de la República, quienes pretenden ocupar el sillón de O'Higgins, puedan compartir y exponer sus ideas sobre la función de defensa, las políticas respectivas, las relaciones político-militares y los demás temas que están asociados a la seguridad exterior y en algunos casos interior también del país. Por eso, en esta oportunidad, nos es particularmente grato presentar a la candidata, senadora, y así que, senadora, tiene todo el salón para usted. Muchísimas gracias, profesor. Deseo comenzar agradeciendo a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por esta invitación a participar en un proceso de presentación de nuestro programa en relación a la defensa nacional. Y por supuesto a todos quienes nos acompañan en línea en esta mañana. Quiero partir saludando con especial afecto al director de la Academia, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, al general Robles, por hacer posible esta invitación. No llego acá sola y acompañada de quienes han liderado también el capítulo de nuestro programa en materia de defensa nacional. Lo hago junto a Felipe Llanes, María Cristina Escudero y, por cierto, a Jaime Baeza, que ha sido un apoyo muy importante desde el comienzo de nuestra campaña. Quiero exponerles brevemente algunos de los aspectos más relevantes para luego dar respuesta a las preguntas de los asistentes. Pero permítanme, antes de iniciar, hacer también desde acá, desde la ANEP, un merecido reconocimiento a quien fuera su director y a quien conmemoramos en el día de ayer un aniversario más de su asesinato. Me refiero al general Carlos Prats. En esa memoria, en ese compromiso en materia de la defensa nacional, es que concurro aquí también para poder señalar la importancia de la agenda de defensa para nuestro país, que evolucione y acompañe el avance de la agenda pública en términos generales. La defensa nacional tiene particularidades y ritmos propios que deben ser tomados en cuenta a la hora de formular, ejecutar y controlar las políticas públicas sectoriales. Pero todo gobierno debe velar porque esa agenda no se desconecte de la tendencia general de la marcha de la sociedad de nuestro país. Los problemas de Chile y de las y los chilenos son también los problemas de nuestros militares y de nuestras instituciones armadas. Como todo país, como toda comunidad, Chile necesita seguridad, estar en condiciones de enfrentar los diversos desafíos a los que nos somete la historia. Por cierto, la defensa es un tema nacional. Cuando una nación se defiende, lo hace con todo y especialmente para ello dispone de las instituciones armadas. No veo a las Fuerzas Armadas como un compartimento estanco separadas de la sociedad. En términos personales, no acepto esa concepción. Y por eso que estamos convencidos en que es necesario luchar para que progresen junto a todo el pueblo de Chile, formando parte activa de este proceso y aportando de manera positiva. Nuestra agenda de defensa a principios de los 90 estaba muy marcada por las consecuencias del régimen militar y junto a esos temas enfrentábamos también los desafíos de poder construir una política de defensa que pudiese atender a un mundo posguerra fría y que nos permitiera además modernizar nuestro diseño político estratégico. En ambas agendas, la de la herencia política y la de la modernización de nuestra defensa, el país avanzó sustantivamente durante estos años.
Gran parte de esas cuestiones se resolvieron con las reformas constitucionales del año 2005 y con la nueva ley del Ministerio de la Defensa, pero quedan, sin embargo, aspectos aún no resueltos, y será con seguridad en el trabajo de la Convención Constituyente que los aborde en líneas generales. Mi convicción es que logremos un buen acuerdo de esos y otros aspectos, un acuerdo que sea representativo, pero que también sea incluyente. Y esto deberá recoger nuestra tradición constitucional y republicana, obviamente nuestra tradición militar también incorporada en aquello. Nuestro compromiso como futuro gobierno es implementar las normas que emanen de la nueva Constitución de la manera más eficaz posible, con plena participación ciudadana y, por cierto, entendiendo a las Fuerzas Armadas plenamente incorporadas en este proceso. A partir del año 2011 y con la nueva ley del Ministerio ya en vigencia, la Agenda de Defensa incorporó un fuerte énfasis en el control de los recursos financieros que se asignaban al sector y otros temas relevantes como género, inclusión y diversidad con mayor fuerza. Entre estos estuvo la discusión que constituyó la sustitución de la ley del cobre. Esos esfuerzos continúan y debemos seguir avanzando decididamente en la materia. Los lamentables casos de corrupción e irregularidades detectados en el país nos han dolido. Y desgraciadamente también se han dado en el sector que claramente son señales de alerta, que debemos hacernos cargo y tenemos que reaccionar con energía. Pero también nos indican que el sector está abordando esta realidad. Y creo que debemos reforzar esta tendencia, revisando la ley del ministerio por una parte y por otra, fortaleciendo una robusta institucionalidad de control integral para el sector. Además de estos dos focos de atención en la agenda de defensa que ya he mencionado, el pleno desenvolvimiento del liderazgo civil y el control de la gestión sectorial, hoy emerge con fuerza un nuevo debate en relación con las funciones y la tarea que la sociedad le encomienda a nuestras Fuerzas Armadas, que son las llamadas áreas de misión, con los límites y requisitos que el ejercicio de dichas funciones le son exigibles y obligatorios, y con el siguiente impacto en el proceso de desarrollo de la fuerza que se requiere para contar con los medios militares para dar cumplimiento a cada una de ellas. Chile viene discutiendo cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencias y desastres, en estado de excepción, en tareas distintas a la guerra externa como tareas de seguridad territorial, fronteras, conectividad, etc. Y permítame aquí también hacer un alto, como tuve la posibilidad hace pocos días, el día martes de esta semana, en Palmilla, en agradecer personalmente a los pequeños agricultores de esta comuna en la región del General Libertador Bernardo Higgins, de poder agradecerles personalmente a ellos cómo se organizaron en momentos muy difíciles para nuestra región. Me refiero al año 2015 y al año 2017, después de los aluviones vividos. Los pequeños agricultores llevaron alimentos, organizaron ollas solidarias en ese momento, y de la misma forma que estuve allí parada frente a la comunidad, mirando los rostros de aquellos que hicieron posible este acto solidario, hoy día también expreso aquí mi reconocimiento en las labores de apoyo de las Fuerzas Armadas en general en situaciones complejas vividas no solo en Atacama, sino también en todo el territorio nacional. Quiero expresar mi posición muy clara frente a ustedes. Las Fuerzas Armadas tienen una función principal e ineludible, mediante el uso de la fuerza militar: defender la integridad territorial y la independencia política de la República frente a amenazas o agresiones armadas de origen externo, y cooperar en el marco de la política exterior a la construcción de la paz y la seguridad mundial y regional. El proceso de desarrollo de la fuerza militar debe abocarse de manera fundamental e ineludible a asegurar que las Fuerzas Armadas estén preparadas adecuadamente para el desempeño de esa función principal. Sin embargo, en el escenario de seguridad contemporánea, las Fuerzas Armadas usualmente asumen otras tareas secundarias. La mayoría de los estados democráticos del mundo así lo hacen, y Chile no es una excepción. En nuestro concepto, junto a la misión fundamental de defensa exterior y soberanía, las Fuerzas Armadas necesitan apoyar a nuestra política exterior, en contribuir a la construcción de un mundo estable y seguro, y para ello están las operaciones de paz, en donde debemos concurrir conforme a nuestras posibilidades y enmarcadas en las decisiones de Naciones Unidas.
En otro ámbito, las Fuerzas Armadas cuentan con medios y capacidades que pueden ser empleadas bajo ciertas circunstancias, ante graves situaciones de emergencia. En un país como el nuestro, representan una capacidad de primera respuesta invaluable en la gestión del riesgo de desastre y en la reconstrucción. A lo anterior se agrega que estados como el chileno, con un territorio extenso y accidentado, con grandes zonas aisladas, lo que supone un esfuerzo adicional para muchos compatriotas que ahí viven y una manifestación más de los rezagos y las desigualdades que estamos decididos a enfrentar con fuerza y decisión. El apoyo de nuestras Fuerzas Armadas para las tareas de conectividad, de obras públicas, de apoyo a la población en zonas extremas, es algo que para nosotros forma parte constitutiva de nuestro programa en materia de defensa. Este es el caso de nuestro país, en que las Fuerzas Armadas son actores fundamentales en las zonas extremas, en nuestro territorio marítimo e insular, en la Antártica y en el dominio aeroespacial y marítimo. Todas estas funciones secundarias de las Fuerzas Armadas son importantísimas para nuestro país y para nuestra comunidad. Pero en ellas el papel de las Fuerzas Armadas es de apoyo a las autoridades competentes. Apoyo a las autoridades competentes, las que son responsables de esas funciones, y fijan las políticas y definen los parámetros para la acción. No se trata de cuestiones de defensa nacional propiamente tales, sino que caen dentro de las políticas de Estado. En este tipo de tareas, la habilidad para la vinculación con otros sectores de la administración del Estado en los distintos territorios es clave, por cierto, con la sociedad civil y sus organizaciones. Frente al problema que representa regular las funciones secundarias de las Fuerzas Armadas, se advierten dos posiciones que muchas veces son más bien extremas. La primera, que reduce su función exclusivamente a la función principal de la seguridad exterior, con el problema de privarnos o dificultarnos de un uso valioso y necesario de recursos estatales en manos de las Fuerzas Armadas para emergencias o para necesidades de apoyo a la población, que forma parte del apoyo territorial al desarrollo económico en zonas aisladas. Y la segunda, opuesta radicalmente a la anterior, y que es la posición que parece sustentar a la actual administración, busca utilizar a las Fuerzas Armadas en cualquier clase de tarea y misión, sin mayores consideraciones a las especificidades o necesidades de las propias Fuerzas Armadas o a los límites y problemas que supone el empleo de la fuerza militar. Nuestra respuesta es la que debemos construir en un gran acuerdo social y político sobre las tareas que desempeñar las Fuerzas Armadas chilenas en el futuro, en el que deben ser fuertemente respaldadas y legitimadas democráticamente. El objetivo es alcanzar un justo y adecuado equilibrio entre el cumplimiento de la función principal ineludible y las restantes funciones de apoyo a las autoridades del Estado. Parte esencial de estos acuerdos es que seamos capaces de reconocer y de acercarnos a los estándares que hoy día se exigen en diversos ámbitos, pero en uno en el cual nosotros no podemos fallar, y es cumplir el estándar en materia de respeto a los derechos humanos en cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas, que debe ser la piedra angular del diseño operacional respectivo. Asimismo, mi compromiso es que cualquier actividad secundaria de las Fuerzas Armadas será respaldada por normas de rango legal. En el día de ayer, la Contraloría General de la República representó un decreto del gobierno que buscaba encomendar funciones a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno y lucha contra el delito por estimar que estaba fuera del amparo de la Constitución. Aceptar ese tipo de medidas, además de introducir un factor de militarización en la búsqueda de resolver los asuntos que afectan a la Araucanía, destinada a exacerbar los problemas más bien, desnaturaliza el papel de las Fuerzas Armadas, las aparta de su función principal y las expone a una situación que todos queremos no se vuelvan a repetir en nuestra sociedad. Me alegro de la decisión de la Contraloría. Quiero además reconocer en que en un Estado democrático como el nuestro no hay espacio para generar iniciativas al margen de la Constitución vigente y colocar en esa primera línea de fuego a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Quiero ahora, antes de pasar a la ronda de preguntas, que me decía el director de la ANEP que antes de iniciar ya
nuestra presentación habían llegado algunas preguntas, espero haber resuelto varias de ellas en nuestra primera parte de nuestra intervención. Quiero describir brevemente 10 aspectos centrales de nuestro programa. Primero, territorio y contribución de las Fuerzas Armadas a una mejor conectividad del país. Esto significa que sean actores reales dentro del marco de la nueva institucionalidad regional de Chile y con presencia en todo el territorio, lo que representa un tremendo recurso en manos del Estado. Chile está cambiando en esa dirección y el sector defensa debe ser parte de este proceso. No se ve con claridad cuál es la forma en que las guarniciones de las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el país se incorporarán a los procesos políticos territoriales en curso. Y el papel de la defensa nacional y de la Armada en particular será clave en este proceso. Este enfoque territorial representa una lógica de contribución a la seguridad y defensa, pero también al desarrollo nacional. En el mismo sentido, las Fuerzas Armadas pueden aportar realizando tareas de supervigilancia del territorio, especialmente en lo que se refiere a la protección de la vida humana y de nuestros recursos naturales como las áreas marinas protegidas, la Antártica y la paz en el Pacífico Sur, siempre en un marco de seguridad cooperativa con todos los países hermanos de la región. En segundo lugar, creo que hay que revisar y repotenciar el desarrollo institucional del sector de la defensa. Luego de 10 años de vigencia, es tiempo de volver a mirar la ley del ministerio, evaluar el cumplimiento de sus objetivos, instalar el liderazgo político en la conducción de la defensa, desarrollar la dimensión conjunta de las Fuerzas Armadas y mejorar la capacidad de gestión administrativa sectorial, además de poder crear una carrera civil en defensa. Creo que hay muchos avances, pero también muchos aspectos en los cuales hay que retomar un espíritu distinto de transformación. Para esto propongo potenciar el Estado Mayor Conjunto como órgano asesor del mando civil. Toda la renovación en material bélico en los próximos años debe tener una mirada conjunta a partir de las necesidades y de las necesarias sinergias entre las fuerzas y la estricta sujeción a la decisión civil. Propongo asimismo desarrollar al interior del Ministerio de Defensa una institucionalidad dedicada específicamente al control integral de la gestión sectorial, dotada de las atribuciones, facultades y medios de fiscalización necesarias en la forma de hoy día cómo efectivamente generamos una intersectorialidad ministerial. Y finalmente propongo un proceso de revisión general de la legislación orgánica y funcionamiento del sector, en particular de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, la Ley 20.424, en un proceso con una amplia participación de expertos, ciudadanía, pero sobre todo de los propios organismos e instituciones del sector. Aspiramos a que lleguemos a que el jefe del Estado Mayor Conjunto obtenga una cuarta estrella, pero además creemos que debe estar por sobre los comandantes en jefe de cada una de las ramas de las instituciones militares. Lo digo porque durante muchos años se nos ha instalado con fuerza en un modelo social y económico en que la competencia es la base del desarrollo de nuestro país. Esto nos ha llevado a generar una competencia en todos los espacios, una competencia en el sistema educativo, pero también una competencia en las ramas de las Fuerzas Armadas. Y por eso queremos pasar desde la competencia a la colaboración y en ese sentido el que podamos aspirar a tener un jefe del Estado Mayor Conjunto va en la línea de una mayor colaboración y cooperación al interior también de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Esto reproduce lo que ocurre en todas las sociedades más modernas, en donde hay un jefe conjunto que es el gran asesor del mando civil y la jefatura de las instituciones se entienden con ese mando asesor del poder civil. Por supuesto, creemos que una definición de este tipo debe estar enmarcada en la discusión constitucional y no exclusivamente en la labor de un gobierno en particular. Asimismo, nos parece que la autoridad civil debe ser parte más activa en términos de los proyectos de inversión en defensa y en materia de educación y de integración con la sociedad de las Fuerzas Armadas. Esto solamente se hace desde un mando con una mirada conjunta desde la planificación civil que sugiere el Ministerio de Defensa Nacional. En tercer lugar, adaptar plenamente el enfoque de inversión en defensa unida a la planificación basada en una adecuada evaluación de la situación estratégica del país y una política de defensa militar
consistentes y de gran consenso. Esto para nosotros es central. Se trata de ordenar las inversiones en el largo plazo en función de los objetivos planificados, la obsolescencia temprana y las definiciones de la política. Serán las autoridades políticas las que finalmente sancionen este proceso de acuerdo con las tareas que se necesitan y con la colaboración técnica del Estado Mayor Conjunto. Nuestro compromiso en materia de desarrollo de la fuerza es mantener y completar las capacidades de los medios militares con los que contamos y proyectar ese desarrollo en el largo plazo. En cuarto lugar, y esto es una opción de política de defensa que hay que adoptar en el marco de un diálogo con la política exterior, volver con fuerza a la presencia chilena en operaciones de paz. Esta es la forma más concreta en que Chile demuestra un interés por el multilateralismo y por la paz global. En definitiva, el país no solo goza de los beneficios de la globalización, sino también contribuye con la comunidad global que requiere seguridad. No significa abandonar otros esfuerzos en materia de cooperación como los ejercicios internacionales, pero se requiere que Chile retome este esfuerzo con decisión, en particular de cara a los desafíos de seguridad que enfrenta la comunidad internacional. En quinto lugar, y dada la nueva institucionalidad en materia de catástrofes que reemplaza a la Oficina Nacional de Emergencia, se debe impulsar una contribución en la formación de unidades operativas de las Fuerzas Armadas en cuanto a las tareas específicas, a las reglas de acción y demás límites claros de relacionamiento con la población civil. Y debe resaltarse que las Fuerzas Armadas están separadas de las policiales y no intervienen en el orden interno de la normalidad. Por lo tanto, su acción en periodos de crisis, tal como ha sido la pandemia, debe ser mejor reglamentada en el presente y en el futuro. Los derechos humanos deben ser un estándar operacional para las Fuerzas Armadas chilenas y es necesario que el Estado provea las normas y las directrices para el empleo de la fuerza bajo esos parámetros. En sexto lugar, proponemos privilegiar la mejora y profundización de la formación de las Fuerzas Armadas en 5 ámbitos que nos parecen prioritarios y coinciden con temáticas que privilegiamos en otras áreas del programa de gobierno, en ciencia y tecnología, en innovación, en educación para los derechos humanos y para la democracia, además de la plena equidad de género, diversidad de las Fuerzas Armadas y una mayor y mejor formación de especialistas civiles que contribuyan a un liderazgo efectivo de las Fuerzas Armadas. En estos ámbitos, el papel de un organismo como esta academia es de gran relevancia. Es por eso que nos proponemos impulsar con decisión la colaboración entre el sector de la defensa y el sistema educativo y el de la capacitación laboral. Hay muchas sinergias y oportunidades que se pueden aprovechar, incorporando los institutos de formación militares en todas las etapas de la carrera de los programas de colaboración con los organismos civiles. Quiero señalar, y nos podemos explayar tal vez en la parte de las preguntas, pero esto es algo que no planteo solo en el día de hoy en mi calidad de candidata presidencial. Lo hice ya cuando se discutió en nuestro país la ley de gratuidad en la educación superior, y yo era diputada en ese entonces, de promover la gratuidad en las escuelas matrices. Estamos convencidos de ello, porque es lo que nos permite efectivamente generar integración y entender en que el talento se distribuye de manera muy democrática y que esos talentos no pueden ser desperdiciados por las Fuerzas Armadas. En séptimo lugar, en materia de carrera militar, proponemos retomar el proceso de revisión de esta carrera, explorando la posibilidad de aumentar los años de servicio de manera tal que se pueda aprovechar las especialidades, estableciendo los límites de pensiones de acuerdo con una reforma necesaria que busca esencialmente al uso eficiente de los recursos del Estado y que se reconozca la labor que realiza el personal que ha elegido la profesión militar. En octavo lugar, volver a mirar el servicio militar como una política que, además de su rol militar, contribuye a otros objetivos, en especial en materias laborales, educacionales y de proyectos de juventud. Y para ello hay que insistir en el esfuerzo de asociarlo a becas para la educación superior y técnica. En noveno lugar, completar el proceso de reforma a la justicia militar, dejándola estrictamente acotado al mundo castrense y propio de una democracia. Se trata de iniciativas estrechamente ligadas con temáticas de derechos humanos del propio personal militar, pero también dependiente de la discusión constitucional.
Finalmente, propongo fortalecer la industria de la defensa como un consorcio con incubadoras de startups en inversiones en ciencia y tecnología, donde además de la producción de armamento, se pueda ayudar también a la industria nacional en áreas que tiene una utilización en el ámbito civil. Chile debe explorar decididamente las posibilidades de su industria de defensa estatal y pública, de producir en nuestro país los bienes y servicios que requiere nuestra defensa. Debemos aprovechar y potenciar las capacidades de ASMAR, de FAMAE, de ENAER, en ese sentido, con audacia. No nos contentamos con importar tecnología, apostemos a que Chile desarrolle su propia tecnología, su propio conocimiento. Las Fuerzas Armadas pueden hacer un gran aporte en eso y esto tiene que ser un proceso gradual, paulatino, pero con fuerza y con decisión. Creemos que es un programa con una mirada de futuro, con conciencia de la historia de Chile y con profundo amor por nuestras comunidades y las personas. El sector de defensa y las Fuerzas Armadas son parte integral de Chile y los invito a que construyamos juntos este desafío. Quedo atenta a las preguntas y por cierto, quiero concluir estas palabras con una invitación. Hemos dicho en estos meses que Chile requiere reconstruirse para sanar después de esta pandemia que ha sido compleja en un periodo muy difícil. Requiere reconstruir también la confianza en nuestras instituciones, en la República, para una nueva gobernabilidad que devuelva la tranquilidad y la paz. Y las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental en este proceso de reencuentro y de reconstrucción como instituciones de todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor, me ajusté el tiempo. Exactamente, ha sido muy precisa y le agradecemos también eso. Han llegado una gran cantidad de preguntas. Sí. Vuestra intervención ha generado comentarios y dudas, pero hay muchísimas. Voy a tener que seleccionar acá. Una interesante, a propósito de lo que usted mencionó en primer lugar, el concepto de la territorialización de las Fuerzas Armadas y se plantea cuáles serían los aspectos más de detalle de esa territorialización para los efectos de poder comprenderla a plenitud. ¿Le parece que juntemos un par de preguntas y así? Bueno, perfectamente. Asociado un poco en esto, en el contexto de la separación de funciones entre el orden interno y externo, porque está muy relacionado esto, ¿cuál cree usted que debería ser el contexto en el cual deben trabajar las Fuerzas Armadas en el orden interno, fundamentalmente? Yo creo que esas están de alguna manera relacionadas. Perfecto, mire. Hoy día las Fuerzas Armadas, nuestro país ha iniciado también procesos de transformación importantes. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que a partir del despliegue territorial de la década de los 90, inclusive del año 2000, es algo que ha ido cambiando en nuestro país y por lo tanto para nuestro equipo y parte de la reflexión que ha sido la construcción de este programa es reflexionar si efectivamente se justifica el que nosotros tengamos una determinación territorial tan marcada con unidades que agrupan un alto contingente de Fuerzas Armadas en territorios específicos de nuestro país y pensando además desde el punto de vista ético de la inversión, porque lo hemos visto a propósito de la situación de la última pandemia, en donde hemos tenido que concurrir a un esfuerzo importante de recursos públicos para movilizar contingentes a las distintas zonas del país. Y esto porque existe una concentración territorial de nuestras unidades de fuerza en distintos espacios territoriales. Y por eso que nosotros planteamos en que hoy día esta territorialidad se tiene que mirar desde el sentido más integral de nuestro extenso territorio nacional. Y además esto está también muy vinculado con la segunda consulta que usted nos plantea o que los auditores nos plantean en materia de orden interno. Hoy día precisamente lo que nosotros esperamos es que, lo planteamos en nuestro programa, nosotros generamos una relación, una realidad mucho más equilibrada entre las tareas de seguridad y defensa nacional y de lo que pueden ser tareas secundarias, pero que son muy importantes en los territorios, particularmente en aquellas zonas mucho más rezagadas desde el punto de vista de la conectividad, pero también del apoyo en materia de ciencia y tecnología.
Lo conversaba esta semana con el Consejo de Relaciones Internacionales, en la cual también nos parece muy coincidente que podamos dar en una misma semana las ideas que nos mueven en materia de relaciones internacionales y de la defensa nacional. Porque estamos convencidos en que una buena defensa también es establecer una soberanía importante en territorios de nuestro país, como por ejemplo el territorio antártico. Todo el desarrollo científico, tecnológico, la innovación que nosotros debiéramos hacer como parte de ese proceso de soberanía, debemos canalizarla a través del esfuerzo y el compromiso de las Fuerzas Armadas que tienen presencia allí. Cuando en este proceso en este proceso electoral, algunas candidaturas plantean la reducción de los presupuestos en las Fuerzas Armadas, nosotros lo hemos señalado públicamente, nosotros hemos dicho no estamos disponibles a aquello, lo que nosotros consideramos es que los presupuestos de la defensa nacional se tienen que colocar cada vez más a disposición de los grandes objetivos nacionales. ¿Cuáles son ellos? En materia de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos presupuestos que están muy por debajo de lo que aspira cualquier país en dejar esta condición de ser un país en vías de desarrollo y poder consolidar un desarrollo mucho más armónico e integral. ¿Cómo lo podemos hacer? No basta solo con los compromisos de aumento del presupuesto en materia de ciencia y tecnología, sino también redireccionar los esfuerzos que hoy se hacen desde el mundo de las Fuerzas Armadas en ese ámbito. Y por lo tanto, creemos que en el orden interno también todo el apoyo que las Fuerzas Armadas han prestado, y nosotros en nuestra concepción nos parece importante consolidar en materia de desastres naturales, donde siempre nuestras Fuerzas Armadas han jugado un rol muy importante en nuestro territorio. Conectividad, ciencia y tecnología, apoyo también a nuestras pequeñas empresas, por eso que hemos señalado la idea de poder generar consorcios vinculados a las pequeñas empresas de nuestro país. Perfectamente, y a propósito de eso, senadora, que han llegado dos preguntas que están directamente relacionadas con lo que usted acaba de expresar. Una, la vinculación entre la política exterior y la política de defensa. Esto es bien sabido que ha sido un eslabón débil en el posicionamiento internacional del país. Y también relacionado con eso, directamente vinculado, el tema de un Consejo de Seguridad Nacional. Eso es algo que está no directamente relacionado con la política de defensa, pero sí con la defensa y con el potenciamiento de los factores de poder del país en el sistema internacional. Dos preguntas relacionadas con eso. Bueno, mire, a nosotros nos parece que nuestro país tiene que recuperar un terreno que ha perdido, y que ha perdido durante esta administración, particularmente, en donde tenemos que fortalecer la cooperación multilateral. Nosotros nos resistimos a pensar que los países solo cooperan y solo piensan en que tenemos una economía abierta, de la cual nosotros estamos de acuerdo. Las condiciones de nuestro país, un país mediano, en su definición de tratados de libre comercio, ha sido un apoyo muy importante para la superación de la pobreza, pero nosotros nos resistimos a que esa cooperación solo sea en el ámbito económico. Nosotros estamos convencidos en que esto tiene que ser parte también de una cooperación muy amplia, de una cooperación en temas culturales y también en temas de cooperación militar, y Chile debe ser parte de esta participación global. Y por eso que creemos en que la experiencia de nuestro país en todas las misiones de paz en las que ha participado, en Irak, en Salvador, tanto en la región, en Haití, tiene que ser hoy día un esfuerzo en el que nosotros nos dediquemos y nos volquemos con mucha fuerza a recuperar ese camino. Hemos vivido durante este último tiempo una falta de diálogo con el multilateralismo en este concierto global, y nosotros estamos decididos a transformar esa realidad. Y eso lo tenemos que hacer con todas, con nuestras actividades y con nuestras iniciativas en el ámbito cultural, con nuestros desafíos e iniciativas en el ámbito de nuestros pueblos originarios, y lo tenemos que hacer con el desafío también de lo que representa la cooperación en materia de Fuerzas Armadas. Nosotros esperamos en que la ciudadanía comience a volver a mirar a nuestras Fuerzas Armadas como una posibilidad para desarrollar sus experiencias y sus talentos en distintos ámbitos, en el ámbito de la cultura, de las artes, de la cultura, pero también de la ciencia, de la tecnología, y entender que la cooperación nos ayuda a aquello, porque Chile es parte de una comunidad internacional, con nuestras Fuerzas Armadas también son parte.
Así como Ahí está. Ahí. Bueno, bien. ¿Estamos saliendo? Porque, Sí, estamos al aire. Muchísimas gracias. es la otra Sí. plataforma que... Sí, muchísimas gracias. Y a propósito de eso, la presencia del país, de las Fuerzas Armadas en el mundo, requiere capacidades. Y ha surgido una interrogante acá sobre el tema del financiamiento. Usted ha mencionado que hay un compromiso suyo de no disminuir el financiamiento, pero hay un planteamiento que ha sido objeto de algún debate sobre la existencia de pisos mínimos para las adquisiciones militares. ¿Cómo lo ve usted eso, senadora? Bueno, esto ha sido parte de la discusión en nuestro país. Nosotros creemos en que aquí tenemos que separar dos elementos que son fundamentales. Uno que tiene que ver con el financiamiento, y creo que la política que ha llevado a nuestro país de asegurar financiamientos que son plurianuales, cuatrianuales en el caso de la defensa es importante, pero hacerse cargo también de algo que planteamos en nuestra presentación. Hoy día el material bélico tiene que ser renovado, tiene que ponerse además en sintonía con las exigencias, con los estándares y con la modernización tecnológica que requiere nuestra defensa nacional. Y esto tiene que ver con cómo nosotros los entendemos, desde el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto, y en donde exista además esta mirada de sintonizar y de generar una colaboración real también en la definición y en la disposición de nuestro material bélico. Esto nos pasa además, profesor, en todo ámbito de cosas. Nos pasa en la defensa nacional y nos pasa también en la seguridad interna. Y nos pasa muchas veces al interior de la propia institución. Dos compañeros de una misma dotación policial tienen armas distintas. Y por lo tanto la colaboración efectiva en un proceso, en un procedimiento no se da. Eso a una escala menor se reproduce también a una escala mayor en nuestra defensa nacional, y para eso a nosotros nos parece tan importante que exista esta colaboración, esta mirada colaborativa entre todas las Fuerzas Armadas, y eso nos permite potenciar un Estado Mayor Conjunto que no solo establezca sus prioridades en materia financiera, sino también en cuáles son aquellos elementos estratégicos para la defensa que es importante que nuestro país tenga con mucha claridad. Muy bien, y a propósito de eso, usted menciona el potenciamiento del Estado Mayor Conjunto, que es un aspecto del Ministerio de Defensa, pero hay otro aspecto, que tanto yo creo que más importante, que es la conducción civil. Y usted mencionó la modernización del Ministerio, continuar con el proceso de modernización, especialmente la ley 20.424, después de ya 11 años, un poco más de una década. Claro, yo creo que ya merece un cambio. ¿Cómo lo ve usted? Especialmente la formación de civiles, la incorporación de civiles. Mencionó en varias oportunidades el concepto, a mi juicio muy correcto, de liderazgo civil en defensa. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, mire, a nosotros nos interesa mucho, y esto también nos permite a lo mejor profundizar en algo de que no lo planteamos en nuestra intervención, pero dado que estamos acá en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, nos parece también muy importante potenciar este rol, potenciar el rol en donde se permita el reencuentro en la formación de la defensa a civiles y a militares con mucha fuerza. Esto da cuenta de una generación distinta. Nuestro país durante esta última década ha cambiado, por lo tanto requiere una mirada a esta ley de modernización que en un momento determinado respondía a las necesidades de un país, pero de hoy día de un país y un concierto internacional que es distinto. Hoy día tenemos que prepararnos también para lo que está ocurriendo en el ciberespacio, cómo vamos a ser capaces de reforzar también toda nuestra política marítima en situaciones que hoy día son complejas para la seguridad interna, el avance del narcotráfico, el crimen organizado, y esto requiere en que nuestras Fuerzas Armadas también dispongan de mayores elementos para detectar con oportunidad, ser parte de una contribución global que nos permita a todos y a todas estar mucho más seguros en nuestro territorio y seguros también de lo que ocurre en el concierto internacional. Entonces, para nosotros es muy importante que en esto exista un liderazgo civil. Por eso que entendemos el que exista un potenciamiento al Estado Mayor Conjunto, porque nos parece que esto también facilita el diálogo, la colaboración entre el mundo civil y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Perfectamente, pero a propósito de la acción de las Fuerzas Armadas, para que actúen necesitan información, y eso nos lleva al tema de la inteligencia, que es una cuestión crucial. Como usted bien sabe, hay un proyecto de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, pero ha tenido complicaciones en su avance, por así decirlo. ¿Cómo ve usted el tema de la inteligencia en un eventual gobierno suyo? ¿Cómo lo abordaría? Mire, yo en esto no tengo ningún complejo.
Yo creo que nuestro país necesita una agencia de inteligencia de verdad, que provea información oportuna y junto con una Agencia Nacional de Inteligencia fortalecida, que es la que nosotros proponemos en nuestro programa de gobierno, está también la creación de una Agencia Nacional en Ciberseguridad, porque hoy día ese espacio es algo del cual nosotros tenemos que generar un acceso permanente y como parte de la información que nos permita no solo fortalecer la defensa nacional de nuestro país, sino también abordar los temas internos en materia de seguridad. Nosotros en nuestro programa lo señalamos con mucha claridad, somos de aquellos en que creemos en que parte importante de las dificultades que hoy día se viven es que no se ha dado un rol muy importante y no se ha fortalecido una agencia de inteligencia que esté al servicio de nuestra seguridad. Perfectamente, muy bien. Y a propósito de eso, lo cambio un poco, sí. Usted habló de la integración en las Fuerzas Armadas y hay una pregunta que surgió inevitablemente que dice que las mujeres han aumentado su presencia en el mundo militar. ¿Cómo lo ve usted en una administración social? ¿En serio? ¿Tiene tiempo? Por supuesto. Mire, a nosotros nos parece que además ya Naciones Unidas ha sacado una resolución muy importante para la incorporación de las mujeres en una perspectiva de las fuerzas de tareas de paz. Y nosotros vamos a ser no solo promotoras de el que aquí la resolución de Naciones Unidas se cumpla en nuestro país, sino también de entender en que las Fuerzas Armadas, con la presencia de mujeres, va a ser más significativa en sus aportes y en sus contribuciones nacionales e internacionales. Y por eso que uno cuando revisa y dice, ¿cuántos años nos tomará si es que no hacemos nada distinto en que veamos a una mujer comandante en jefe de alguna de las Fuerzas Armadas? Algunos de nuestras indagaciones en esta materia indican que 2 décadas. Creo que eso no habla bien del esfuerzo de nuestro país y nosotros estamos decididos a proponer en conversación con las Fuerzas Armadas mecanismos que aseguren una mayor participación de las mujeres en distintos espacios y que ojalá dentro de nuestra administración podamos hacer realidad la presencia de una mujer como comandante en jefe de alguna de las fuerzas que integran nuestro país. Pero para eso también, profesor, nosotros tenemos que ser capaces de incorporar a la base condiciones de mayores oportunidades. Y por eso que hemos visto con satisfacción el que hoy día, solo por nombrar algunos ejemplos, lo conversábamos con el comandante en jefe del Ejército el 20 de agosto en el marco del natalicio de Bernardo Higgins en Chillán Viejo, el cómo ellos han ido generando un sistema único de acceso. Y eso es importante, pero no basta si no eliminamos las barreras económicas, y por eso que nosotros nos planteamos decididamente en materia de hacer extensiva a nuestras escuelas matrices la gratuidad de la educación superior con los estándares de acreditación que requiere cualquier institución de educación superior en esta materia. Pero además, junto con eso, porque esa es una formación bastante más larga, es lo que en algún momento lo conversamos con el ex comandante del Ejército, el general Cheire, en una oportunidad en donde nosotros no teníamos gratuidad en nuestro país, sino que solo el Fondo Solidario, en que una alternativa sería la creación de unas becas específicas con presupuesto de las Fuerzas Armadas para motivar a estudiantes en distintas áreas de la especialidad que son importantes y necesarias para la defensa nacional, de manera de que ellos puedan realizar su programa académico con el compromiso de posteriormente realizar tareas y desempeñarse en funciones tal como se hace en el ámbito de la salud en nuestro país, al interior de las Fuerzas Armadas. Hoy día el material que se utiliza es cada vez más sofisticado, necesita una mayor preparación, y esto también puede ser una línea muy importante para asegurar algunos principios que nosotros hemos declarado en nuestra presentación y en nuestro programa, que son los principios de la inclusión, de la equidad y también del acceso en igualdad de oportunidades. Perfecto. Y a propósito de eso, surge inmediatamente una cuestión sobre los cambios en la carrera militar. Usted propone cambios en la carrera militar. ¿Cómo sería eso? Si pudiera explayarse un poco más. Mire, No solamente en el ámbito femenino, sino que en algo más amplio.
Mire, le contaba a nuestros equipos de que han estado trabajando durante largo tiempo en el tema de la defensa, que agradezco. Hoy día estamos representados por quienes han liderado este proceso, pero detrás de ellos, de ellas, hay muchísimos más quienes han contribuido en un programa que para nosotros da cuenta con mucha claridad del compromiso que nuestro gobierno tiene que asumir con la participación activa de las Fuerzas Armadas y de cómo las Fuerzas Armadas también se incorporan como un actor más dentro de este proceso social. Hace pocos días estaba en San Fernando, en una actividad de campaña, y en un momento en que fui a saludar a las personas de la cocina, se acerca un señor. Muy parecido ahí como a Felipe, así, y me dice, yo quiero que usted me diga cuál es su propuesta en relación al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas. Y le dije, ya, mire, le dije, yo le voy a decir algo que seguramente no le va a caer muy bien a usted y no es muy popular, pero nosotros no estamos en nuestro programa dispuestos a innovar respecto al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas. Por una razón muy simple, porque nosotros queremos nivelar siempre hacia arriba. Lo que sí, y yo esperaba que el caballero me dijera, pero ¿cómo? Bueno, el caballero era un ex uniformado. Y lo que le planteé era algo que nosotros hemos señalado. Lo que sí nosotros estamos planteando en nuestro programa de gobierno es poder extender la carrera militar. Porque el esfuerzo que hace el Estado de Chile, la formación de nuestros militares es alto. Y nosotros creemos en que esto no puede terminar cuando alguien ocupa el cargo de comandante en jefe, porque las especialidades además son muy importantes para el país en distintos. Y por eso que también a nosotros nos interesa mucho el avanzar en esta lógica de la profesionalización y que nuestras escuelas matrices puedan entregar una certificación, ya sea en el ámbito técnico o de educación superior, porque también nos permite hoy día entender una realidad que es mucho más global. Chile es parte de los 20 países con mayor proyección de vida. Chile es parte de estos 20 países con una mayor longevidad. Y por lo tanto tenemos que garantizar condiciones para que una vez concluida la carrera militar, que nosotros esperamos extender, tengan la posibilidad de poder desempeñarse en distintos ámbitos de la vida nacional. Una cuestión central, senadora, en el ámbito de la carrera militar es la capacitación, que está relacionado con la tecnología, la preparación para los distintos roles que asumen las Fuerzas Armadas. Un aspecto muy importante de esa capacitación y preparación es la posibilidad de participar en operaciones de seguridad internacional, en operaciones de paz. Usted mencionó eso, y quisiera preguntarle, porque ha surgido una interrogante sobre la vinculación, ¿cómo lo ve usted la vuelta, digamos, de alguna manera de las Fuerzas Armadas a participar en estas misiones, y el efecto que tiene en términos, por un lado, de potenciar la imagen internacional del país, en segundo lugar, reforzar la visión de seguridad cooperativa, y en tercer lugar, el entrenamiento, el beneficio de entrenamiento que pueden recibir las instituciones? Bueno, mira, respecto al beneficio de entrenamiento, creo que lo que hace nuestro país en materia de Pacífico Sur, operaciones conjuntas de capacitación y ejercicio con otras Fuerzas Armadas, que compartimos un espacio marítimo tan importante, es algo que a nosotros nos interesa seguir potenciando. Pero usted lo ha dicho con mucha claridad. Hoy día la posibilidad de que Chile recupere un camino perdido respecto de la cooperación internacional es algo que contribuye también a la imagen de nuestro país. En una semana en donde ha sido muy doloroso y ha sido un retroceso muy importante para la imagen país. Lo que nosotros hemos visto en algunas comunas del norte del país no es aceptable. No es aceptable para aquellos que vienen a nuestro país en busca de mejores horizontes. No es aceptable tampoco para los habitantes del norte que hoy día se han constituido en una zona de sacrificio más, porque no ha existido un adecuado control en materia migratoria, y lo que han visto los habitantes de las comunas del norte es que aquellos que llegan a nuestro país hacen sus cuarentenas en los espacios públicos, en las plazas, en las playas. Eso no es aceptable. Todo país tiene la posibilidad de definir cuáles son los derechos y los deberes de quienes llegan a nuestro territorio. Y nosotros, junto con lamentar el que
esta administración nos haya, a pocas horas de haber suscrito el pacto de Marrakech, nos haya dejado fuera de esta posibilidad para poder tener un proceso migratorio seguro, ordenado, reglado, y nosotros agregamos digno, es lo que hoy día ha generado una situación tan compleja en el norte de nuestro país. Y por lo tanto, lo que usted nos señala es muy importante, porque esto ha afectado la imagen de Chile, ha afectado la vida de los habitantes del norte, ha afectado la vida de aquellos que venían en busca de mejores horizontes. Yo soy parte de aquellos que creen en que la migración es un derecho humano, pero que cada país tiene que arreglar las condiciones de las que acepta a aquellos que vienen a nuestro país. Yo no tengo ninguna dificultad en establecer en que aquellas personas que tienen antecedentes penales tienen que ser devueltos a sus países de origen, pero para eso necesitamos un sistema que sea seguro, reglado, ordenado, y eso es algo que hoy día nosotros no tenemos producto de una mala administración en materia migratoria. Y a propósito, manteniéndolo en el plano internacional, usted en su programa y en su exposición mencionó el tema de la Antártica. Y hay consulta en el sentido de que se puede profundizar. ¿Cuál es su visión sobre la presencia chilena en la Antártica, la cooperación y eventualmente la situación que se puede producir en caso de un eventual término del sistema del Tratado Antártico? Mire, para nosotros, y esto lo hemos conversado largamente con la Dirección de Fronteras y Límites, lo hemos conversado también al interior de los espacios en los cuales nosotros habitualmente promovemos no solo más y mejores presupuestos en ciencia y tecnología, sino que entendemos que no hay mejor soberanía el que nosotros realmente desarrollemos actividades en esos territorios, desarrollemos la posibilidad en que la ciencia y la tecnología sea una forma de entender la soberanía en esos territorios. El que hoy día se genere una expectativa a propósito de lo que va a ser el próximo eclipse en ese territorio, es también una forma de decir, estos territorios y la soberanía se tiene que desarrollar con buena infraestructura que permita a quienes están permanentemente en nuestras bases militares poder desarrollar su vida en buenas condiciones, el que podamos desarrollar en el territorio pensando en que es parte de la soberanía espacio científico-tecnológico, el que nosotros podamos desarrollar como parte de la soberanía espacios también para la promoción del turismo, es algo que para nosotros es muy importante. Cuando uno escucha el testimonio vivo de quienes están en Puerto Williams, en Puerto Toro, en donde he tenido la posibilidad de poder llegar y conversar con sus habitantes, no ahora en mi calidad de candidata presidencial, lo hice mucho antes, para abordar los temas de los territorios rezagados, porque ellos decían, miren, nosotros estamos acá, hacemos soberanía, y no tenemos siquiera un sistema de agua potable rural. Y estuve en la escuela de Puerto Toro en esa oportunidad, y conversaba con las mujeres, lo que se demoraba muchas veces en sacar un tubo de gas desde el mar hasta su casa, en estrechos recorridos, pero que con las condiciones climáticas lo hace muy adverso. Entonces, nosotros no le podemos pedir un sacrificio de esa forma, tenemos que ser capaces de garantizar soberanía, y soberanía tiene que ver con buenas condiciones aquellos que están habitualmente en esos lugares, y poder desarrollar condiciones mucho más adecuadas. No puede ser que una mujer de Puerto Williams, que está esperando familia, la única respuesta que le demos como Estado es que a los 6 meses se tiene que ir al territorio continental. ¿Qué hace con su familia? Eso es desconocer. Entonces, lo que nosotros también planteamos en nuestro programa de gobierno es que el rostro del Estado no puede depender del lugar en donde a uno le haya tocado nacer, crecer o desarrollarse. Y por lo tanto, nosotros como Estado tenemos que ser capaces de generar un proceso mucho más audaz de soberanía en territorios que son estratégicos para nuestro país, y la Antártica lo es. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al término de este interesantísimo intercambio. Agradecemos mucho. ¿Tiene usted, si quiere explicar algún punto específico de su programa como última intervención antes de cerrar? No, bueno, solo reiterar mis agradecimientos a la invitación que nos ha hecho la ANEPE para dar a conocer cuáles son nuestras ideas
en el marco de nuestro programa de gobierno, pero volver a insistir, nosotros estamos convencidos de que luego de esta crisis sanitaria, social, económica, en donde los impactos de la vida de las personas han sido enormes, tenemos que ser capaces de reconstruir un sistema de salud que hoy día nos acompaña con largas listas de espera de enfermedades no COVID, en donde ya lamentablemente en este periodo han muerto más de 19.000 compatriotas a la espera de poder tener exámenes y una atención oportuna, y por lo tanto tenemos que reconstruir la salud que ha estado tan afectada y particularmente la salud mental. Tenemos que reconstruirnos de la educación, en donde este periodo ha aumentado las brechas y ha desnudado, en donde hay territorios completos que no tienen conectividad o a la conectividad que acceden no les permiten continuar sus estudios, sus actividades laborales. Y las Fuerzas Armadas tienen que ser parte de esta reconstrucción del país, en donde también nos permita reconstruir las confianzas y recuperar la paz perdida en nuestra sociedad. Así es que más bien la invitación es a toda la familia militar a que sea parte también de este proceso y que sea parte integrante de una sociedad chilena que busca en que un nuevo modelo de sociedad basado a través de lo que nos proponga la Convención Constituyente nos va a permitir transitar en un mejor país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes los dejo cordialmente invitados para el día martes a las 5 de la tarde. La ANEPE, junto con la Facultad de Defensa Nacional de Argentina, tendremos un seminario sobre cooperación e integración regional en materias de seguridad y defensa. Así que espero verlos en esa oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días. Finaliza así este segundo encuentro de nuestro ciclo de seminarios Proceso Eleccionario 2021, Programas Presidenciales en Defensa. Les agradecemos a los asistentes por su disposición y participación. Los invitamos a que se informen de los próximos eventos de este ciclo en nuestra página web www.anepe.cl y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.